Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Give God a round of applause. Saluda a 3 personas, dile bienvenido a la familia Say hi to 3 people. Tell them welcome to the family. y puede tomar tu asiento. And you may be seated. Una de las cosas que yo ya llevo 1 año y medio usando anteojos It's been about a year and a half that I've been wearing glasses. y me llama la atención porque yo decía, bueno, yo miro más o menos bien de cerca cuando estoy leyendo, And it grabbed my attention because I was like, I could see so good whenever I have something very close to me. y algunas personas me decían, pastor, cuando usted está leyendo la Biblia, de repente yo miro como que se queda ahí trabado. And some people sometimes were telling me, Pastor, I notice that every now and then you're reading the Bible and you get stuck. Y es porque no miraba bien las letras. And it's because I wasn't being able to see the letters that good. Pero el problema era no la visión ni las letras. But the problem was not the vision nor the letters. El problema era, en este caso, imagínense, el ego de uno. The problem in this case was ego. Me decía, me voy a ver más viejo de lo que soy. I was like, I'm going to look older than I am. No me los quiero poner. I don't want to wear them. Y en este caso, And in this case, me los fui al doctor, me hizo el chequeo. I went to the doctor, got checked. Y cuando me hizo el chequeo, imagínense, y me pone algo por delante a leer. And when he's doing the checkup and he put something for me to read, Y de repente miro todo claro. and I see everything very weird. Y digo, no, clear. Oh, clear. Miro todo claro. I see everything clear. Digo, gracias Señor porque miro claro ahora. And I was like, thank you, God, because I see clear now. El problema muchas veces, y hoy te quiero hablar sobre aclarando la visión. Today I want to talk to you about clearing your vision. Porque muchas veces no tenemos la visión clara, Because many times we don't have a clear vision. no porque Dios no tiene un propósito con nosotros, It's not because God doesn't have a purpose with you. sino porque nosotros detenemos el propósito de Dios. Instead, it's because we hold back the purpose of God. Y lo detenemos porque no entendemos lo que Dios quiere hacer. And we hold it because we don't understand what God is trying to do. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un propósito contigo. Tell the person next to you, God has a purpose with you. Ahora, mire lo que nos dice Marcos 8:22. Let's go to the book of Mark, chapter 8, verse 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Then he came to Bethsaida, and they brought a blind man to him and begged him to touch him. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. So he took the blind man by the hand and led him out of the town. And when he had spit on his eyes and put his hands on him, he asked him if he saw anything. Él mirando dijo, veo los hombres, ¿como qué? ¿Cómo miraba a los hombres? ¿Cómo? Como árboles. Pero los veo que andan. And he looked up and said, I see men like trees walking. Luego le puso otra vez la mano sobre el ojo y le hizo, bueno, vamos a quedar ahí mejor. Let's just put a pause there. Miramos que este hombre está ciego. We see that there's a blind man. El Señor escupe el piso, revuelve la tierra, The Lord spits into the ground and makes some mud. se lo pone en sus ojos And he places in his eyes. y le dice, ve a lavarte la cara. And he says, go wash your face. Él va a se lavar la cara He goes, washes his face. y el Señor le pregunta, ¿qué tú miras? And then the Lord asked him, what do you see? Y dice, bueno, miro los hombres como árboles que andan. And he told him, I see men like trees walking. Pero no los miraba en realidad como hombres directamente. But he wasn't able to see them as actual men. Él todavía no tenía una visión clara de lo que Dios tenía para él. He still didn't have a clear vision of what God had for him.
Él tomó el primer paso del lavamiento, He took the first step of being washed. pero no tomó el próximo paso para ver los hombres como eran. But he didn't take the next step to be able to see men how they actually were. En otra parte, te lo voy a poner de esta manera. In other words, I'm going to put it this way. Tú tomaste el primer paso de bautizarte, pero no estás viendo las cosas claras todavía. You took the first step of getting baptized, yet you're still not able to see things clearly. Porque cuando Dios te habla de visión, Because whenever God speaks to you about vision, cuando Dios te habla de propósito, when God talks to you about purpose, tú todavía no miras la visión ni el propósito que Dios tiene preparado para ti. you're still not able to see the vision and purpose God has for you. Han pasado años y todavía estás en el mismo lugar. It's been years and you're still in the same place. Un árbol no se mueve. A tree doesn't move. ¿Y qué pasa? En este caso él miraba a los hombres como árboles. And what happens is that this guy was seeing men like trees. Dios tiene promesas para tu vida. God has promises for your life. Dios tiene propósito para tu God vida. has a purpose for your life. Pero tú mismo no estás viendo lo que Dios está viendo en ti. But you're still not being able to see what God sees in you. Dios ya hizo la obra en ti. God already did his work in you. Él ya hizo el milagro y ya te abrió los ojos. He already did the miracle and opened your eyes. Pero no estás viendo. Yet you're still not seeing. ¿Tú sabes por qué? You want to know why? Porque estamos viendo con los ojos físicos y no con los ojos espirituales. Because you're looking at things through your physical eyes and not through your spiritual eyes. Si se lo va, dáselo bien. Praise God. Todo depende de cómo tú miras las cosas. It all depends how you see things. Miren, en mi juventud, In my a mí, youth. no hace muchos años atrás, It wasn't that long ago. yo trabajaba en el banco. I used to work at a bank. Cuando me di cuenta que el security ganaba más que el cajero, apliqué para ser security. When I realized that the security guard was making more money than the teller, I said, I want to be the security guard. Y la gente me decía, ¿no quieres ser cajero? And the people were telling me, don't you want to be a teller? ¿Por qué el security? And they were asking, why do you want to be a security? Porque ganaba más. It's because they were making more money. Y yo me acuerdo uno de esos días que yo estaba en el banco, And I remember one of those days that I was in the bank. yo miro 3 hombres que entran armados. I see 3 men walking in with guns. ¿Y usted sabe lo que yo hice? You know what I did? Yo me metí atrás a tomarme un café. I went to the back. Pero cuando miro que los 3 hombres vienen armados, But when I see those 3 men walking in with guns, yo miro uno que comienza a abrir una bolsa I see one of them that begins to open a bag. y comienza a meter el dinero adentro. And he starts putting money in the bag. El otro le comienza a decir a la gente que se haga para un lado. The other guy is telling the other people to get to a side. Y yo en ese momento tomando mi café. And in that moment, I was just there drinking my coffee. ¿Usted sabe por qué? You want to know why? Porque ellos no eran ladrones. Because they weren't thieves. Eran la compañía de Brinks que venía a recoger el dinero del banco. They were the people from Brinks that were coming to pick up the money. Pero todo depende de la perspectiva como usted mira las cosas. But it all depends how you see things. Porque si, imagínese, si yo no le aclaro eso, If I don't clear that up for you, usted dice, "Ah, tremendas ratas que llegaron, a mis ladrones". you're there saying thieves got into the bank to steal. Todo depende cómo tú miras las cosas. And it all depends how you see things. Todo depende cómo tú escuchas las palabras de Dios. It all depends how you hear the words from God. Porque cuando tú te lees la palabra de Dios, cómo tú la percibes en tu corazón. Because whenever you're reading the word of God, how are you perceiving it in your heart? Porque miramos las cosas muchas veces negativo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Because many times we see things in a negative way from the things that God wants to do in our lives. Cuando deberíamos ver las cosas de una manera positiva. When we should be looking at things in a positive way. ¿Cómo miramos venir a la iglesia en muchas ocasiones? Many times, how do we see the act of coming to church? Es una carga. Sometimes you see it as a burden. Estoy cansado. You're saying, I'm tired. Lo estás viendo incorrectamente. You're not seeing it Lo correctly. estás viendo como que alguien te está robando. You're seeing it like if somebody is stealing from you. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, tú vienes a recibir bendición y unción de Dios. But whenever you come to the house of God, you come to receive anointing and a blessing from God. Todo depende cuál es tu visión. It all depends how your vision is. No, pero yo me bauticé. And you may say, I got baptized. Pero sigues viendo los hombres como árboles. But you're still seeing men like trees. No te estás enfocando. You're not focusing. O te estás poniendo atención de otras cosas. Or you're paying attention to other things. Mira lo que nos dice Lucas 6:41. Let's go to the book of Luke, chapter 6, verse 41. Porque, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? And why do you look at the speck in your brother's eye, but do not perceive the plank in your own eye? Siempre estamos viendo
a lo que está alrededor nuestro, We're always paying attention and looking at the things that are around us. a nuestro compañero de trabajo, We look at the person we work with, la vida o los matrimonios ajenos, the matrimony, the life of others, los hijos de otros, the kids of someone else. y nunca ponemos atención a lo que Dios nos ha dado a And we nosotros. never pay attention to what God has already given to us. Estamos pendientes más quién llegó y quién no llegó en decir yo quiero recibir la bendición de Dios. We're so focused in saying who came to church, who didn't come to church, instead of saying I want to receive the blessing from God. Cuando tú llegaste al camino de Dios, tú tenías muchos sueños. When you came to God's path, you had a lot of dreams. Pensabas y soñabas con ministerio. You were thinking and believing for ministries. Tú decías, yo lo voy a hacer así a la gente y todo el mundo se va a convertir. You were saying, I'm just going to do this move and everybody's going to convert. Voy a ganar muchísimas almas para el Señor. You were saying, I'm going to win so many souls for God. Eso fue cuando te lavaste la primera la cara. But that's just when you washed your face for the first time. Pero todavía no estás viendo claro. But you're still not seeing things clearly. Una de las cosas que nos sucede después que recibimos la visión inicial de parte de Dios One of the things that happens after you receive the vision from God es que el enemigo nos mete en sueño. is that the enemy puts you in a dream. Mira lo que nos dice Proverbios 15, 19:15. Let's go to the book of Proverbs 6:19-15. Mira lo que dice, la pereza hace caer en, ¿qué? En, santo, solo hay una persona aquí. ¿En qué? Profundo sueño. Imagínense que hasta para hablar le da pereza, Dios mío. La pereza hace caer en profundo, ¿qué? Y el alma negligente padecerá, ¿qué? Amén. Laziness brings on deep sleep, and the shiftless go hungry. Comienzas en el camino de Dios, te bautiza, You start in God's path, you get baptized, estás en fuego para el Señor, you're in the fire for the Lord. le quieres predicar a Raimundo y a todo el mundo, You want to preach to the whole world, pero te quedas en medio camino. but you stay in the middle of the path. ¿Por qué? Why? Dios está en control de todo. All you say is God's in control of everything. Cuando Dios quiera, Dios me va a dar el negocio que le And you estoy say, pidiendo a Dios. whenever God wants, He will give me the business I'm asking Him. Cuando Dios quiera, Dios me va a dar la casa. Whenever God wants, He'll give me the house. Cuando Dios quiera, le voy a servir como Él quiere. Whenever He wants, I'll serve Him how He wants me to. Esa es la visión incorrecta. And that's the wrong vision. Cuando Dios ya sacó al pueblo de Israel de Egipto, When God took His people out of Egypt, Él les ofreció una tierra prometida. He offered them a promised land. Todo estaba ya preparado. Everything was already prepared. Dile al que está a tu lado, Dios tiene todas tus bendiciones ya. To the person next to you, God has all of your blessings already. Pero cuando era tiempo, cuando ellos salieron de Egipto But the moment they leave Egypt y ellos cruzaron el mar muerto, and they went through the Dead Sea, una de las cosas que miramos es que fueron bautizados, dice la palabra. one of the things that we see is the Bible says they were baptized. En ese momento, en otras palabras, sus ojos fueron abiertos, In that moment, in other words, their eyes were opened, pero no su corazón estaba abierto. but their hearts weren't still open. Porque tú sabes que cuando tú vienes al camino de Dios, Because you know, whenever you come to God's path, tú te bautizas, you get baptized. tú estás viendo las cosas carnalmente, You see things physically, pero en tu corazón todavía hay resentimiento. but in your heart there's still resentment. En tu corazón todavía hay odio. In your heart there's still hatred. Y cuando Dios te dice, ahí está la tierra prometida, When God tells you there's the promised land, ve y tómala. go and take it. Imagínate, el camino era de 7 días The path was supposed to take 7 days, y se pasaron 40 años. yet they took 40 years. Dios tiene tu promesa. God has your promises. Dios tiene tu tierra. God has your land. Dios tiene tu propósito. God has your purpose. ¿Cuántos años vas a estar en el mismo desierto? How many years are you going to stay in the same desert? Y el problema es porque estás enfocado no en lo que está enfrente, And the problem is your focus not in what's in front of you, sino en lo que dejaste, but on the things that you're letting go en of. lo que está en tu pasado, The things that are in your past, en tus amistades. in your old friendships. Ellos estaban pensando, allá había dinero en Egipto. They used to think there was money in Egypt. Estoy en medio de un desierto. And now I'm in the middle of the desert. Pero se olvidaba del latigazo que le daba el faraón. But they were forgetting of the whiplash that they would receive from Pharaoh. Se olvidaban que tenían un horario
de dormir y de levantarse. They forgot they had a curfew, a time to go to sleep and a time to wake up. Se olvidaban que lo trataban como animales. They forgot they were being treated like animals. Y se quedaron en el medio camino. So they stayed in the middle of the path. Dice la palabra que esa generación totalmente tuvo que morir con excepción de 2 personas. The Bible says that that whole generation had to die with the exception of 2 people. Hay muchos que se están quedando muertos espiritualmente en medio camino. There are many people that are staying dead in the middle of the way Porque no tienen una visión clara. because they don't have a clear vision. No saben para dónde van. They don't know where they're going. Y cuando comenzaron a ver la tierra prometida, And when they start to see the promised land, comenzaron a exagerar. they started to exaggerate. Hay gigantes. And they were saying there's giants over there. Ellos no van a derrotar. They're going to destroy us. Nosotros, imagínate, le llegamos hasta el talón del pie. They were saying we're so small, we're like grasshoppers. Una exageración. They were making exaggerations. Demasiado cultos. Some people say there's too many services. Solo son 2, Dios mío. Imagine there's only 2 services. Uno de hora y el otro 1 hora y media. One of 2 hours and one of an hour and a half. Es que yo tengo que disfrutar. And you say, I need to enjoy. Disfruta. You still can enjoy. ¿Por qué no vienes aquí a la casa del Señor? ¿Te gusta bailar? Danza para el Señor entonces. You like to dance? Praise God then. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Y comenzamos a crear gigantes del propósito de Dios. And we start to create giants in the purpose God has for us. Que nunca puedo llegar. Where we say, I can never get there. Que va a ser imposible. You say it's impossible. Para Dios no hay nada imposible. But for God, there's nothing impossible. Todo depende de cómo tú tengas tu visión. It all depends how you have your vision. Apenas la primera vez te lavaste la cara. The first time you just washed your face. Y dice la palabra que el Señor le tuvo que decir al ciego, And the word of God says that the Lord had to tell the blind man, ve a lavarte la cara otra vez. go wash your face again. Porque Jesucristo hizo el milagro, Because Jesus did the miracle, pero él no podía verlo. but he wasn't able to see it. Tú no miras las cosas You don't see things cuando tú no lo crees. when you don't believe it. Cuando tú lo miras imposible. When you see it as impossible. Cuando tú miras gigantes. When you're starting to see giants. Y tu mente comienza a jugar truco en ti. And your mind starts to play tricks on you. Y comienza a envenenar tu mismo corazón y traicionarte. And you begin to poison your own heart and betray yourself. Mira lo que nos dice Mateo 11:12. Let's go to the book of Matthew chapter 11, verse 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué cosa? Sufre violencia y los violentos la arrebatan. Verse 12 says, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Todo lo que Dios tiene para ti Everything God has for you, requiere violencia, it requires violence. requiere coraje. It requires courage. Tienes que desatarte de ese miedo que te aguanta. You need to let go of that fear that's holding you on. No es que el coraje no se deshace con el miedo, It's not that courage goes away because of fear. sino que coraje supera el miedo. Courage is to overcome fear. El miedo es algo que nos protege Fear is something that's meant to protect you, para que pienses bien las cosas, so you can think things really clearly. pero no es algo que te tiene que detener. But it's not something that should be holding you back. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. El miedo te dice, ten cuidado, Fear tells you be careful. haz un plan Create a plan para ir alrededor de la situación. so that you can go around the situation. Por ejemplo, yo en mi niñez a mí me soltaron un pastor alemán. When I was young, they unleashed a German Shepherd on me. Ahora cuando yo miro un perro grande me asusto, Now whenever I see a big dog, I get scared. porque tenía el perro aquí ladrándome en la cara. Because I can remember that dog barking right in my face. Tenía como 5 años. And I was around 5 years old. Entonces me asusto. So I get scared. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando miro un perro grande? So what do whenever I see a big dog? Llamo al dueño, agárralo. I call the owner and I say, take him.
pero sigo caminando. but I keep walking. O miro cómo voy alrededor. Or I see how I go around him. O como en una ocasión cometí este error. In one occasion I made this mistake. Cogí a mi esposa y la puse enfrente del perro. I grabbed my wife and I put her right in front of the dog. Estábamos recién casados. And we were recently married. Amén. Así que ore por mí. Pray for me. Pero bueno, ya pasó esa etapa. We already went over that stage. Se necesita coraje para tener éxito. You need courage to have success. La miseria siempre tiene compañía. Misery always has company. Se necesita coraje para ser diferente. You need courage to be different. Una de las cosas que miramos a través de la misma palabra de Dios, One of the things that we see throughout the Word of God que Dios preparó a David con una visión. is that God prepared David with a vision. Pero para él llevar esa visión But in order for him to see that vision, y para que se cumpla en su vida, and so that it could be fulfilled in his life, él tuvo que pelear contra el oso y el león. he needed to fight against the bear and the lion. Para que cuando se le aparezca el gigante, o en este caso Goliat, So whenever he faced the giant who was Goliath, él estaba preparado. he was prepared. Yo me imagino que él tenía un poco de miedo, I could imagine he was a bit scared, pero él tenía una visión que Dios le dio. but he had a vision from God. Dios le dio un reinado. God gave him a kingdom. Y no dejar que un obstáculo And he wasn't going to allow for an obstacle que lo detenga. to stop him. ¿Qué te está deteniendo a ti? What's stopping you right now? Si solo dáselo bien. Praise God. Porque cuando tú tienes coraje, Dios te va a dar visión a ti. Because whenever you have courage, God will give you a vision. Cuando tú tienes coraje, vas a coger oportunidades que están delante de ti. When you have courage, you're going to take the opportunities that will be in front of you. Hay muchas oportunidades que se nos han pasado There's so many opportunities that has passed us by porque no tenemos el coraje para hacerlo. because we don't have the courage to do it. Sí, yo creo en Dios que Dios me va a ayudar. And you say, yes, I believe in God, He's going to help me. Pero ¿por qué no tomas el primer paso de fe? But then why don't you take the first step of faith? ¿Por qué no le crees a Dios? Why don't you believe God? Porque nos busca primeramente el reino y su justicia para que todo venga por añadidura. Why not seek first His kingdom and righteousness so that all things can be added on to you? Es que yo estoy en todo lo culto. And you may be saying, I'm in every church service. Mire, yo se lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Cuando tú tienes coraje y tú le crees a Dios Whenever you have courage and you believe God y tienes la visión de Dios, and you have the vision from God, tú no vas a ver árboles. you're not going to see trees. Dice la Biblia que este hombre, la primera vez cuando se lavó su cara, miró árboles. The Bible says that when this man washed his face, the first thing he saw were trees. Cuando tú miras árboles y tienes visión de Dios, Whenever you see trees and you have a vision from God, tú no miras un árbol. you don't see trees. Tú dices, "Ay, con este árbol voy a hacer una silla, voy a hacer una mesa." You say, with this tree, I'm going to make a chair, I'm going to make a table. No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Porque la gente dice, hay árboles. Because people may say, there's trees. No, aquí yo miro una mueblería en el nombre de Jesús para que Dios me bendiga a mí y a mi familia. Furniture store. Instead, you're going to say, I see a furniture store where God is going to bless me through. ¿Qué tú estás viendo? What are you looking at? ¿Cuál es tu visión? What's your vision? El impío huye sin que nadie lo persigue, dice la palabra. The wicked run with nobody chasing them. Dios tiene muchas cosas para nosotros, God has many things for us. pero nosotros no miramos lo que Dios nos ha dado. But we don't see the things that God has given us. Tu jefe mira tu capacidad, por tanto te contrata Your boss sees your potential, therefore he hires you. y saca dinero de ti. And he makes money out of you. Porque tú mismo no haces lo mismo para ti mismo. Why don't you do the same thing for yourself? Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Cuando se le dijo al Señor Jesucristo, la viuda le dijo, yo no tengo nada y los acreedores me están buscando. When the widow said, I don't have anything, and the debt collectors are following me, Lo primero que el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? El profeta le dijo, the first thing the prophet asked him was, what do you have in your house? oh, tengo un poquito de aceite. She said, I have a little bit of oil. Y dice la Biblia que Dios utilizó ese aceite y lo multiplicó y multiplicó y multiplicó para que ella pudiera
imagínate, pagar todas sus deudas. And the Bible says that God used that oil and he multiplied it to the point that she was able to make the money to pay for her debt. Ella no miraba más allá, She wasn't able to see farther, pero el profeta sí. but the prophet was able to. El Señor le dijo a sus discípulos, denle de comer a estas 5,000 personas. The Lord told his disciples, feed these 5,000 of people. Los discípulos rascándose la cabeza, pero Señor, si solo hay, imagínate, 5 peces y 3 panes. And the Lord and the disciples were, scratching their heads because they're like, we only have 5 fishes and 3 breads. Y el Señor le dijo, dale de comer tú. And the Lord told them, you feed them. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti que tú tienes que hacer? What is God telling you that you need to do? ¿Por qué te sigues poniendo los ojos en tu cara para no ver la visión de Dios? Why are you covering your eyes so you can't see the vision of Porque God? cuando Dios te da una orden es para que tú la cumplas, When God gives you an order, it's for you to fulfill it. para que tú camines en esa palabra, It's so you can walk on that word. para que cumplas el propósito de Dios. So you can fulfill the purpose from God. Porque te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Es más fácil fracasar It's easier to fail y decir, nadie me dio la oportunidad and say nobody gave me the opportunity y no hacer nada. and not do anything. Es tan fácil no hacer nada. It's so easy to not do anything. En cierta ocasión, había un hombre que estaba encima de una cerca. In certain occasion, there was a man that was on top of a fence. Y en un lado estaba Jesucristo diciéndole, ven, sígueme. And on one side was Jesus, and he was telling him, follow me. Y en el otro lado estaba Satanás ofreciéndole un montón de ciudades de oro y plata. And then the other side was Satan, and was offering him a lot of land, city, and gold. Y le dice el Señor, tienes que hacer una decisión. And the Lord told him, you need to make a decision. Y dice el hombre, mejor me quedo encima de la cerca So the man said, let me stay on top of this fence para poder estar cerca de Dios so I could be close to God y cerca de las riquezas. and close to the riches. Y le preguntaron, ¿esa es tu última decisión? And then he asked him, that's your decision? Y el hombre dijo, sí. And the man said, yes. Inmediatamente el diablo lo jala hacia donde él. And immediately the devil just pulled him towards his side. Y el hombre dice, espérate, yo no tomé ninguna decisión. And he told him, wait a minute, I didn't make that decision. Le dice, no, es que la cerca es mía. And he told him, the thing is, the fence is mine. Y cuando tú estás en mi cerca, tú eres mío. And whenever you're on my fence, you're mine. Y en muchas ocasiones cuando no tomamos decisiones, And in many occasions, whenever we don't make decisions, el diablo la está tomando por ti. the devil is making them for you. Tú sigues esperando, You keep waiting, pero el diablo sigue haciendo las decisiones en tu vida. but the devil keeps taking those decisions in your life. Y tú sigues diciendo, pero Señor, ¿por qué no digo la tierra prometida? And you say, Father, why am I not getting to the promised land? Porque no estás teniendo la iniciativa correcta. Because you're not having the right initiative. No estás tomando los pasos correctos. You're not making the right steps. No estás tomando las decisiones You're correctas. not taking the right decisions. ¿Y por qué? And why? Porque se nos olvidó la visión. Because we forgot the vision. ¿Cuál fue tu visión cuando tú te entregaste al Señor? What was your vision when you gave your life to Christ? A mí me llama la atención cada vez que alguien está recién bautizado. It grabs my attention every time somebody is recently baptized. Oh, yo quiero ser pastor. They say, I want to be a pastor. Yo quiero ser evangelista. I want to be an evangelist. Yo quiero sacar los demonios simplemente por verlos. I want to take out demons just by looking at them. ¿Y qué pasó con esa visión? Then what happened with that vision? Es lo que nos dice Habacuc 2:2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Let's go to the book of Habakkuk, chapter 2, verse 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarará en tablas para que corra el que la leyera en ella. Verse 2 says, Then the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Tú tienes tu visión escrita. Have you written down your vision? Tú tienes tu visión visible. Is your vision visible? Donde todos los días tú dices, esta es la meta. Where every day you say, this is the goal. Este es el propósito. This is the purpose. Dios no te creó para no hacer nada. God didn't create you to not do anything. Dios te llamó para hacer cosas grandes. God called you to do great things. Pero tú lo tienes que creer. But you need to believe it. Él ya lo creó. He already created it. Él ya, imagínate, ya te dio la visión. He already gave you the vision. ¿Qué estás esperando? Now what are you waiting for?
Como te digo, lo primero que el enemigo te da es sueño. The first thing the enemy gives you is sleep. Dale un codazo, dile al que está a tu lado, despiértate tú que duermes. Hey, touch the person next to you, tell them, wake up you who are asleep. Ese es un texto bíblico, si no lo sabía. If you didn't know that, it's in the Bible. Dice, despiértate tú que duermes It says, wake up you that are asleep, y escribe esa visión. and write down that vision. Y una de las segundas herramientas que el enemigo utiliza es la distracción. One of the other tools that the enemy uses is distraction. El diablo, cuando él sabe que tú le estás sirviendo a Dios, Whenever the devil knows that you are serving God, no te va a llevar a cosas malas. he's not going to take you to do bad things. Él te va a involucrar en cosas buenas que no son adecuadas para ti. He's going to involve you in good things that are not right for you. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. La visión muestra lo que es correcto. Vision shows you what is right, La vida te da lo que es bueno. but life gives you what is good. Hasta que no encuentres la visión, And until you find vision, vas a estar haciendo muchas cosas buenas, pero no son adecuadas para tu llamado. you're going to be doing many good things but are not right for your calling. Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this other way. No, es que yo antes andaba en vicio en el mundo. You may be saying, before I used to have my vices, I was in the world. Ahora estoy en el camino de Dios. Now I'm in God's path. Voy a cambiar mi situación. I'm going to change my life. Voy a trabajar 24 horas al día para comprarme una casa a mi familia y no tengo tiempo para ir para la iglesia. You say, now I'm going to work 24 hours so I can get a house, and now I don't have time to go to church. Es algo bueno, ¿verdad? Isn't that a good thing? Pero en realidad es algo que tiene efectividad en tu propósito. But then this is something that will have an impact in your purpose. Porque vamos a terminar ocupado pero sin propósito. Because we're going to end up being busy without a purpose. Y la vida que Dios te dio con un propósito. And the life God gave you, He gave it to you with a purpose. Y tú tienes que ver esa visión. And you need to see that vision. Muchas veces no entendemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Many times we don't understand the purpose God has in our lives. No entendemos por qué pasamos tormentas. We don't understand why we go through storms. Mira lo que nos dice Mateo 8:24. Let's go to the book of Matthew chapter 8 verse 24. Y he aquí que se levanta en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrirán la barca, pero él dormía, refiriéndose a Jesucristo. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. And it's talking about Jesus. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. But he said to them, why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Imagínate, ellos habían visto los milagros que Jesucristo hacía. Just think about this. They had seen the miracles that Jesus had done. Jesucristo le dijo, vamos a llegar, vamos al otro lado. And Jesus told him, let's go to the other side. Nunca le dijo, vas a perecer en medio del camino. He never told him, you're going to die in the middle of the way. Pero ellos no tenían visión. But they didn't have vision. Y cuando llegó la tempestad, And when the tempest came, comenzaron a despertar al maestro. they started to wake up the teacher. Y comenzaron a decirle, ¿cómo tú puedes descansar y nosotros en medio de esta tempestad? And they were telling him, how can you sleep while we're in the middle of this storm? Y le dice, no te estás preocupando por nosotros. And they asked him, aren't you worried about us? Y es interesante, And it's interesting. porque la respuesta del Señor le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? It's interesting that his answer was, why are you fearful, ye of little faith? Entonces se levantó y reprendió los vientos. And then he got up and he rebuked the winds. ¿Por qué le dijo hombres de poca fe? Why did he call them men of little faith? Porque no tenían visión. Because they didn't have vision. Caminaban y estaban en el mismo barco con el maestro, They walked and were in the same boat of the teacher, pero no tenían visión but todavía. they still didn't have vision. Tú estás aquí, tú tienes visión. You're here, but do you have vision? O tú le estás diciendo, Señor, ayúdame con esta circunstancia. Or are you telling God, Lord, help me with this situation? Ayúdame con
con esta enfermedad. Help me with this sickness. Ayúdame con mis hijos. Help me with my children. Ayúdame con mi familia. Help me with my family. Ayúdame con mi pareja. Help me with my partner. Y lo único que el Señor te está diciendo es que te levantes en el nombre de Jesús. And the only thing God is telling you is get up in the name of Jesus. Aclara tu visión con lo que tienes. Clear your vision with the things that you have. ¿Por qué Dios permite las tormentas en nuestras vidas? Why does God allow the storms in our lives? Para dos cosas. Two reasons. Para corregirnos. Number one is to correct you. Cuando Jonás fue al lado opuesto del mandato que Dios le dio, When Jonah was doing the opposite of what God had called him to do, llegó una tempestad a storm came. para que él vaya a Nínive. So he can go to Nineveh. Pero en este caso, esta tormenta que los discípulos estaban pasando, But in this case, that storm that the disciples were going through, eran para perfeccionarlos a ellos, it was to perfect them. darle visión a ellos, It was to give them vision, darle propósito, to give them purpose, demostrar la capacidad que ellos tenían. to show them what they were capable of. Y muchas veces nosotros no entendemos And many times we don't understand que en la tormenta que tú estás, that in the storm that you're in, tú mismo la puedes detener. you yourself can stop Si it. tú tienes visión If you have vision y tú le has creído a Dios, and you have believed God, porque tú le sigues diciendo, Señor, ayúdame, 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 because you keep telling him, God, help me, y tú lo sigues despertando and you keep waking him up cuando eres tú el que estás durmiendo. when you're the one that's asleep. Por eso que el alabar no te trae el gozo como antes. That's why praising God is not making you joyful like you were before. Llegar a la iglesia no sientes esa misma emoción para venir al culto. This is why you haven't been feeling that happiness or joy to come to the house of God. Cuando tú estás cansado o con sueño, Whenever you're tired or sleepy, no estás contento. you're not happy. Pero cuando estás en algo que te llama la atención, But whenever you're doing something that grabs your attention, estás viendo una película que la quieres ver whenever you're looking at a movie that you were waiting for, y son 6 horas, and it's 6 hours, tú estás ahí metido you're right there watching it, y estás poniendo atención and you're paying attention, porque quieres saber qué es lo que hay más para adelante, because you want to know what's going to happen, porque tienes visión. because you have. You have a vision. Pero ¿qué pasó con tu visión espiritual? But then what happened with your spiritual vision? Te lo voy a poner de esta manera. I'll put it this way. Pedimos un carro nuevo, pero no cuidamos el que tenemos. We ask for a new car, yet we don't take care of the one that we have. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. The Bible says you were faithful in the little, I will give you much. Señor, cambia a mi esposa que no la aguanto, o cambia a mi esposo que no lo aguanto. You say, Father, change my spouse, I can't handle them. Pero ¿por qué tú mismo no cambias? But why aren't you changing yourself? No sé si me estás escuchando. I don't know if you're hearing me. Tenemos que aclarar la visión. We must clear the vision. Porque cuando aclaramos la visión, Because whenever we clear the vision, nos vamos a dar cuenta que para llegar a la tierra prometida, we're going to realize that in order to get to the promised land, se requieren 7 días y no 40 años. it requires you 7 days and not 40 years. ¿Cuántos años tú sigues en el mismo desierto? How many years have you been in the same desert? ¿Cuántos años sigues pasando la misma rutina todos los años? How many years are you living the same routine every single year? ¿Cuándo vas a cumplir el propósito de Dios? When are you going to fulfill the purpose of God? ¿Cuándo vas a caminar por fe? When are you going to walk by faith? Dice la palabra que el Señor le tuvo que decir a este ciego, ve y lávate otra vez. The Word of God says that God had to tell this man, go and wash yourself again. Y la segunda vez que se lavó su cara y sus ojos, And the second time that he washed his eyes, le preguntó al Señor, ¿qué tú miras? the Lord asked him, what do you see? Yo miro los hombres normales. And he told him, I see men clear now. Porque muchas veces no solamente te tienes que lavar carnalmente a través del bautismo, Because many times not only do you need to wash yourself through baptism, como lo dice la palabra, like the Word of God says it. es necesario nacer de agua y del Espíritu. The Word of God says it is important for you to be born of the water and of the Spirit. Porque muchas veces imagínate, solo somos nacidos de agua, pero no todavía del Espíritu. Because many times we have been born again from the waters, but not from the Spirit. Por eso que tenemos la misma mentalidad. That's why we have the same mentality. Por eso que nuestra vida no cambia. That's why our lives doesn't change. Lo único que conocemos más de Dios, The only thing is that we know a little bit more about pero no God, hay un cambio, but there isn't change. no hay un fuego, There isn't the fire. no hay un deseo, There isn't a desire. no hay algo que te empuja para cosas grandes. There isn't something that is pushing you to do great things.
Pero eso depende de nosotros. But this is up to us. ¿Cómo está tu visión? How's your vision? ¿Cuántas veces te tiene que lavar la cara? How many times do you need to wash your face? ¿Qué tú haces cuando tienes sueño? What do you do whenever you're sleepy? Te lavas la cara. You wash your face. Lávate la cara espiritualmente. Wash your face spiritually. Póngase de pie. I'm going to ask you to stand up. Hoy, si quieres aceptar a Jesucristo, te quieres reconciliar con Él, If you would like to accept the Lord Jesus or reconcile with Him, te voy a pedir que ahí mismo cierre tus ojos y levante tu mano derecha. I'm going to ask you to be right there. Just close your eyes, raise your right hand, Y repite conmigo: and repeat with me. Señor, en este momento, Lord, in this moment, te pido que me perdones por mis pecados. I ask you to forgive me from my sins. Entra a mi corazón, Come into my heart. entra a mi vida. Come into my life. Te hago Señor y Salvador de mi vida. I make you Lord and Savior of my life. Perdóname, Señor. Forgive me. Y en este momento renuncio And in this moment, I quit el mundo y sus deseos the world and its desires, y te acepto a ti. and I accept you. Si en esta noche tú necesitas una oración, o si hiciste esa oración, puedes pasar adelante. If you did that prayer, or if you need a prayer, Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.